Muy buenas tardes con todos. Agradezco la invitación al Congreso Tecnológico de COTEC 2024 y el día de hoy voy a presentar un proyecto de investigación que desarrollamos en conjunto entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Tecnológica Equinoccial. Mi nombre es Diego Gupanti Martínez, soy docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial y soy doctor en automática y robótica. Mi tesis doctoral se desarrolló en el ámbito del proyecto que voy a presentar el día de hoy. El proyecto se llama RoboGate, Sistema Robótico de Análisis de la Marcha basado en visión 3D y Machine Learning, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que deseamos abordar con el proyecto RoboGate? Les comento un poquito sobre la idea del proyecto, ¿sí? RoboGate significa robot, que es la parte de robo, y gate, que significa marcha o caminata o forma de caminar del inglés. Entonces, RoboGate es una plataforma robótica que sirve para el análisis de la marcha humana, ¿sí? RoboGate es un proyecto español que nació en el año 2018, ¿sí? Y ahora ha sido renovado mediante un nuevo proyecto español que ganamos durante un concurso y se conoce ahora como RoboMesh, ¿sí? Pero la idea del proyecto siempre será el desarrollo de una plataforma robótica móvil para analizar la forma de caminar de las personas. Entonces, eh, los problemas que deseamos abordar con el sistema es la monitorización de enfermedades neurológicas, como el Parkinson, la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral. Son enfermedades cada vez más comunes y que requieren, para poder analizar el deterioro de la marcha en estas personas, en las personas que sufren de estas patologías, es necesario someterlas a un análisis dentro de un laboratorio de análisis de marcha. ¿Sí? Lo cual es costoso, lo cual es inviable en muchos de los casos. Entonces, la propuesta que nosotros realizamos en el proyecto es el desarrollo de una plataforma robótica de bajo costo con un sensor que nos permite alcanzar un nivel de precisión similar al de un sistema fotogramétrico, y lo mejor es que es portable, se puede utilizar en pasillos de manera externa, sin la necesidad de someter a la persona a la colocación de marcadores, por ejemplo, o a pruebas dentro del laboratorio. Entonces, ¿para qué se quiere analizar la forma de caminar de las personas? Pues para tomar medidas de acción prontas, rehabilitación, por ejemplo, que nos permita alargar un poquito más la vida funcional biomecánica de la persona, ¿sí? Entonces, otro de los problemas que queremos abordar es el costo, como les dije hace un momento, el espacio de trabajo limitado que tienen los laboratorios de marcha, el tiempo de prueba. En el caso de una plataforma robótica, las pruebas, los experimentos de marcha son mucho más rápidos que dentro de un laboratorio, ¿sí? Y también uno de los objetivos del proyecto es mejorar la eficiencia de los movimientos en los deportistas. Hay una línea del proyecto RoboGate que se llama RG Sport, en la cual la plataforma robótica está preparada para el uso en exteriores, en pistas de correr. Entonces allí lo que se analiza es la eficiencia en la carrera, que también corre el deportista, ¿sí? Que también lo hace y cómo podríamos comparar esa eficiencia o esa técnica de la carrera con respecto a una técnica de la carrera en un deportista profesional, ¿sí? Esto nos permitiría corregir, por ejemplo, o evitar o prevenir futuras lesiones en corredores, ¿sí? Entonces, ¿por qué no usar un laboratorio de fotogrametría? Ustedes en la imagen de la izquierda observan a un paciente que está dentro de un laboratorio de análisis de marcha. Las cámaras que observan en la parte superior se llaman cámaras fotogramétricas, ¿sí? Entonces, estas cámaras fotogramétricas nos permiten detectar la forma de caminar de la persona, los movimientos que realiza. Pero como ustedes notan allí y ven un rectangulito en color gris, ese rectangulito representa el área de captura efectiva que tiene ese laboratorio. Entonces la persona lo que alcanza a caminar dentro de ese rectángulo son 2 o máximo unas 3 zancadas. Y
Por ello, esa prueba, una prueba de marcha, se repite una y otra vez, 3, 4 o 5 veces, hasta tener un número de ciclo de marchas suficiente como para poder generalizar el patrón de la marcha que tiene esa persona. ¿Cuál es el problema allí? El problema es que cuando nosotros caminamos y damos 2, 3 zancadas, no reflejamos ya en sí nuestro patrón de marcha como tal. Eso es algo que se ha estudiado en algunos papers, en algunas investigaciones, y el patrón de la marcha cambia cuando la persona evade un obstáculo, cuando la persona cruza por una esquina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros creemos que esa forma de evaluar la marcha no es la correcta. Luego a la derecha tenemos otra imagen donde a un paciente se le colocan unos marcadores. Se observan esos marcadores, esas bolitas de color blanco, son marcadores reflectivos, que la función de esto es que las cámaras de laboratorio de fotogrametría, normalmente son de marca Beacon, ¿sí? Puedan localizar las posiciones articulares del cuerpo de la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la colocación de estos marcadores requiere del uso de un especialista, requiere también de un tiempo excesivo de preparación previo a la prueba, que en muchos de los casos en pacientes que tienen esclerosis múltiple puede resultar un proceso demasiado agotador. Entonces, la propuesta que nosotros realizamos en base a esto, es el desarrollo de un sistema fotogramétrico de bajo costo, pero además que sea markerless, o sea, que no tenga, no requiera la colocación de marcadores en el cuerpo de la persona. Esta diapositiva yo muestro cuál es el objetivo del sistema, y en sí el objetivo es el desarrollo de un sistema robótico no invasivo basado en cámaras de profundidad o RGBD, ¿sí? Para realizar el análisis biomecánico de las patologías de marcha y la eficiencia de movimientos en deportistas, ¿sí? Entonces decimos, como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos dos versiones de la plataforma, una que es para el análisis de la marcha en interiores y otra que es para el análisis de la marcha en exteriores, ¿sí? Entonces, las plataformas RoboGate desarrolladas en la UPM, la Politécnica de Madrid, son las que se muestran en esta diapositiva. Al lado izquierdo tenemos una plataforma de tipo diferencial, 4 ruedas, ¿sí? Activadas por motores independientes, un sistema de la parte electrónica que se encuentra en la parte baja, luego una batería y un computador de a bordo, y en la parte superior vemos una cámara fija, ¿sí? Una cámara fija, la cual pues no tiene una rotación para poder seguir, por ejemplo, la posición de la persona en todo momento. Ya en la segunda versión, en la versión intermedia que vemos también aquí, vemos que en la parte superior tiene ya un mecanismo que le permite a la cámara rotar, ¿sí? Esto nos permite ver en todo momento a la persona, seguir la posición de esta persona, ¿sí? Y también observamos debajo de la cámara un sistema LIDAR, ¿sí? El LIDAR nos permite a la plataforma robótica, utilizando algoritmos de navegación, que ésta pueda construir el mapa de un lugar y pueda navegar evadiendo obstáculos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nosotros dotamos a la plataforma de un sistema de navegación? Para que el usuario, que en este caso es el médico, pueda dibujar, por ejemplo, la trayectoria en un mapa y el robot sepa por dónde va a guiar a la persona durante la realización del experimento, ¿sí? En el lado derecho tenemos una plataforma un poquito más funcional, ya tiene 2 cámaras, una que se encarga solamente de la parte superior, vemos una cámara OAKD Lite de Luxonics, ¿sí? Esa cámara nos permite hacer el seguimiento de la persona, y por debajo tenemos ya una cámara mucho más actualizada, que es la Azure Kinect, ¿sí? Que utiliza algoritmos avanzados para la detección de las articulaciones del cuerpo, ¿sí? Y nos permitiría realizar un análisis de la marcha mucho más de mucho mejor calidad, ¿sí? Igual vemos que debajo de los sistemas de cámaras tenemos el LIDAR, como anteriormente lo teníamos en otra versión, y este de aquí tiene una estructura, un chasis que está dotado ya de suspensión, por ejemplo, para evitar vibraciones debido a las irregularidades del terreno, ¿sí?
Ahora, en la Universidad UTE, perdón, estamos desarrollando ya una nueva versión de la plataforma RoboGate de interiores, cuyo chasis es mucho más grande, alcanza velocidades altas también, aproximadamente 1.5 metros sobre segundo, lo cual es suficiente para el análisis de la marcha. Y observamos en la imagen del lado izquierdo la parte del diseño electrónico que hemos desarrollado ya en el sistema, ¿sí? Observamos en las placas en verde, que son las PCB, por cada lado de la PCB vemos un driver, que es un RoboCloud. Tenemos dos, porque cada RoboCloud maneja una pareja de ruedas del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de la electrónica del sistema y en el segundo nivel pues tenemos un banco de baterías, ¿sí? Y también tenemos un Intel NUC que es el encargado de procesar toda la información de la navegación, del skeleton tracking, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona internamente el software del sistema? ¿Sí? Nosotros utilizamos ROS. ROS es el sistema operativo de robots o Robot Operating System. Eh, es muy común, muy usado, muy conveniente de usar también en lo que son aplicaciones de robótica que requieren de navegación, ¿sí? Como en nuestro caso. Nosotros utilizamos ya una versión de ROS 2 Foxy, ¿sí? Que corre en Ubuntu 20 en este caso. Y aquí observamos un diagrama que ROS nos da sobre cómo está funcionando los nodos y los topics en el sistema RoboGate. Nosotros tenemos aquí de manera central el corazón del sistema RoboGate es el controlador, pero también tenemos un nodo que se encarga de la grabación de la cámara de la Azure Kinect. También tenemos otro nodo que es encargado de registrar la distancia entre el robot y la persona, ¿sí? Y un nodo que se encarga de la comunicación con la parte electrónica, con los drivers, ¿sí? Entonces, además, observamos por acá arriba un nodo que se llama el Dev Local Planner, que es el planificador de ROS que usamos. Nosotros no usamos el planificador que viene por defecto en ROS, ¿sí? Utilizamos, por, eh, por lo contrario, utilizamos un plugin de ROS 2 que se llama el Dev Local Planner. ¿Por qué usamos el Dev Local Planner? Porque este nos permite una mayor flexibilidad, su nombre mismo lo indica, que es Time Elastic Band, nos permite una mayor flexibilidad al momento de identificar, por ejemplo, una ruta para evadir un obstáculo, es más rápido que el propio planificador de ROS, ¿sí? Entonces, la idea del sistema es que el controlador reciba de la cámara o AKD de Luxonics, reciba las coordenadas donde está ubicado el sujeto. Y eso nos permite a nosotros mover al robot para mantenerlo a una cierta distancia de la persona, ¿sí? El robot siempre mantiene una distancia respecto a la persona y esa distancia es normalmente 3 metros, ¿sí? Pero además este controlador recibe un plan local, un plan global del planificador que nos permite guiar al robot por un entorno. Es decir, el robot sigue una trayectoria y a la vez mantiene la distancia de una persona. Es como una simbiosis entre la persona y el robot. La persona camina y el robot se mueve manteniendo una distancia, pero el robot no se mueve en línea recta, sino el robot sigue una trayectoria. De esa manera la persona piensa que está siguiendo al robot, pero en realidad lo que pasa es que el robot está siguiendo a la persona, ¿sí? También a la vez, ¿sí? Y a la vez guiándola por un entorno. Entonces, así funciona el sistema, ¿sí? ¿Cómo está organizado la parte del control del sistema? Nosotros tenemos un doble controlador, que es un controlador para seguimiento de la persona y otro para mantenimiento de carril, ¿sí? Tenemos el controlador genera unas señales de control que son en realidad dos comandos de velocidad, que es un comando de velocidad lineal y un comando de velocidad angular, ¿sí? ¿Cómo se fija los parámetros para este controlador? Pues nosotros tenemos una distancia deseada
que es la distancia que queremos entre el robot y la persona, y eso pasa a este lazo de control que es el de seguimiento de persona. ¿Sí? Entonces él calcula, gracias a nuestro sensor OAKD de Luxonics, calcula la distancia que existe entre el robot y persona en el momento, calcula el error, se lo pasa al controlador y el controlador calcula la señal de control. ¿Sí? Listo, entonces el lazo de control de la parte inferior trabaja en base a la trayectoria planificada y el ángulo actual que tiene el robot, que es realimentado por la odometría del sistema. Eso nos da un error de ángulo y eso permite generar una señal angular para controlar la posición la orientación del robot. Bueno, ¿y nosotros por qué utilizamos una cámara de visión artificial o una cámara RGBD? Utilizamos esta cámara porque las cámaras RGBD normalmente traen unos SDKs para skeleton tracking, como observaron en el video que acaba de reproducirse. A la derecha observamos el modelo del esqueleto que detecta una cámara RGBD. ¿Sí? Nosotros tenemos una serie de puntitos, los puntitos rojos que observan aquí son los puntos detectados por la cámara Azure Kinect. Y los puntitos negros son los puntitos que detectaría un sistema fotogramétrico Vico. Entonces observamos una diferencia en los modelos que luego ya vamos a indicar cómo hacemos para ajustarlo y que se parezca al de un sistema Vico. ¿Sí? Entonces, la idea básica del sistema es la que se muestra en este video. ¿Sí? Tenemos un paciente que está siendo detectado. Ustedes están viendo en este momento una imagen real de un experimento. ¿Sí? Nada más que es ilustrada mediante un software de ROS que se llama RVIS, que nos permite ver los sensores en tiempo real detectados por el sistema. Esto no es una simulación, esto es un experimento real del sistema. Vemos un mapa de costos que es un entorno donde el sistema va a navegar. ¿Sí? El usuario coloca un objetivo, planifica una trayectoria y entonces empieza a desarrollarse el experimento de marcha. ¿Sí? Como ustedes observan, el robot está llegando al final de la trayectoria, se detiene el experimento y concluye el análisis de la marcha en ese paciente, ¿no? Aquí observamos la plataforma robótica RoboGate de su primera versión, analizando una patología de la marcha, que es la parálisis cerebral o también a la derecha encontramos el tema de la marcha característica de la esclerosis múltiple, ¿sí? Y otras patologías también que fueron analizadas durante esta jornada de experimentos. Tenemos a la plataforma robótica navegando en un entorno real, un paciente caminando frente a él, y ustedes observarán que el paciente está colocado unos velcros con unos sensores. Esto es simplemente por hacer una comparación o una validación de las medidas tomadas por la plataforma utilizando un sistema inercial llamado XSense. ¿Sí? Utilizamos inteligencia artificial. En este caso, dentro de la rama de la inteligencia artificial, utilizamos el machine learning o aprendizaje supervisado para enseñarle al robot a analizar la marcha de manera más precisa. Entonces esta es la parte más importante del proyecto. Utilizamos machine learning, aprendizaje supervisado, ¿sí? Para enseñarle al robot a analizar la marcha de manera más precisa. Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Decimos, bueno, alguna desventaja va a tener el hecho de utilizar un sensor de bajo costo para analizar la marcha. Y es verdad, nosotros hemos tomado mediciones con el sensor y lo comparamos con un sistema fotogramétrico que es el considerado el sistema de fotogrametría Ground Truth o el sistema certificado con el respecto al cual se debe de comparar, que es el sistema Beacon, y hemos detectado errores en las mediciones tomadas por la cámara. Pero entonces, ¿qué hicimos nosotros al observar estos errores detectados por la cámara? Hicimos una jornada de experimentos en la cual pedimos a muchas personas que caminen, colocados los marcadores de Beacon, ¿no? Que caminen
junto con el robot y que a la vez se analice la marcha utilizando tanto el robot como el sistema Beacon. ¿Para qué? Para luego poder entrenar redes neuronales que nos permitan a nosotros corregir los errores que tiene la cámara. ¿Sí? Corregir esos errores. Es decir, si nosotros le mostramos a las redes neuronales cuál es la medida que debería tomar, ¿sí? Es decir, las medidas tomadas por el sistema Beacon y cuáles son las medidas que en realidad está midiendo con la cámara, que está tomando con la cámara, entonces las redes neuronales pueden ajustar los valores que mide el sistema con la cámara para que se parezcan mucho a las medidas del sistema Vico. Entonces, esta es lo que más nos ha permitido a nosotros ganar terreno en esta parte del análisis de la marcha utilizando sensores RGBD porque no se había hecho antes, esta idea no había sido aplicada anteriormente. El hecho de entrenar a un sistema que es menos preciso en base a un sistema fotogramétrico ground truth o certificado para permitir hacer esta mejora en la medición que toma el sensor del sistema RoboGate. Entonces nosotros tenemos una curva como la que ustedes observan aquí. La curva en rojo es la medida por el sistema certificado Beacon, la curva en azul es la medida por el sistema RoboGate. Entonces ustedes observan que nosotros tenemos diferencias en la representación del movimiento articular. Esto que ustedes observan aquí es el movimiento de la flexión de la rodilla durante la fase de la marcha, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, esta es la muestra el valor que nos debería medir, nos indica el sistema Beacon, y esto es lo que mide nuestra cámara. Entonces se lo pasamos a unas redes neuronales y se ajustan los pesos de la red neuronal para poder entrenar estas redes, ¿no? Aquí está el proceso de entrenamiento, cómo se ajustan los valores de las redes neuronales para poder hacer que se corrijan las mediciones de la cámara. Entonces, estas son las gráficas más importantes que yo les puedo mostrar en este momento, durante esta conferencia, debido al tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son las correcciones que se hacen en el sistema gracias al entrenamiento? Ustedes observan en rojo las medidas del sistema certificado Beacon, ¿sí? En negro, observan en negro la media y con color gris la desviación estándar, observan las medidas que nos da la cámara, en este caso la Azul Kinect, ¿sí? O la cámara RGBD, ¿sí? Entonces observamos en rojo el sistema Beacon, en negro la cámara y en azul la cámara entrenada, ¿sí? Es decir, la cámara, los datos de la cámara modificados con las redes neuronales. Entonces observemos, por ejemplo, el movimiento de la cadera que reportaba la cámara antes, lo que reporta el sistema Beacon y el después, que sería el de la cámara ya mejorado con las redes neuronales. De manera que se parece muchísimo a la medida que toma el sistema Beacon, ¿sí? Es decir, el sistema RoboGate estaría reportando ya medidas de cinemáticas, de la cinemática del movimiento articular, muy parecidos a las que reporta un sistema certificado Beacon. Observamos correcciones en el offset. Si ustedes observan aquí, hay una diferencia que parece un desplazamiento entre los dos sistemas debido a la diferencia entre los modelos biomecánicos. Ustedes vieron anteriormente que los puntitos que detecta el beacon y los que detecta la cámara no son los mismos. Entonces hay un desfase en los modelos. Ese offset, debido al desfase de los modelos, es corregido por la red neuronal, pero también corrige la latencia. Si ustedes observan aquí en el movimiento de la pelvis, la parte de la flexión se observa un tanto desplazado en el tiempo, ¿sí? Debido a la latencia que tiene el sensor de RGBD. Esos problemas de latencia también son corregidos y aquí las señales roja y azul, ¿sí? Se ven mucho más alineadas. Entonces, hay corrección en cuanto a la precisión, en cuanto al offset y en cuanto a la latencia que tiene el sensor. En esta tablita se resume cómo han sido las mejoras en los errores. Por ejemplo, en el tema de la flexión de la rodilla, baja el error de 6.89, que es antes del entrenamiento, a 5.94 después del entrenamiento. La correlación entre las señales también se observa que sube, ¿sí? O un error mucho más notorio que se puede corregir es el de la flexión-extensión de
de la cadera, ¿sí? Entonces tenemos un error que ha bajado de 11,38 grados a 4,52 grados para la flexión, extensión de la cadera. ¿Sí? Y así podemos observar también otros errores que se han ido corrigiendo gracias al entrenamiento de las redes neuronales. Finalmente les quiero comentar sobre una plataforma que les decía yo que tenemos una versión que se llama RG Sport, que es la plataforma RoboGate llevada al uso en los exteriores. El sistema debe cambiar muchísimo estructuralmente porque la aplicación de esto es en el análisis de la carrera. Misma idea, pero con un corredor que está siendo analizado por el sistema RoboGate. ¿Sí? O en este caso el sistema RG Sport, que es para el análisis biomecánico de la carrera. Les agradezco mucho su atención. A continuación yo presento algunos papers que se han publicado gracias al proyecto, que les podría servir para su revisión y dar mucho más análisis mucho más profundo de lo que hemos hecho en el proyecto RoboGate. Finalmente les presento un poquito sobre el grupo RoboGate. Aquí se encuentra Alberto Brunete, David Álvarez, mi persona, Miguel Hernando y Pablo Quesada, que formamos parte del grupo RoboGate. Esta foto es tomada en España, en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se desarrollaron las primeras versiones de la plataforma. Dejo también el enlace al canal de YouTube, donde podrán ustedes encontrar información muy interesante sobre experimentos, sobre las versiones de la plataforma, artículos que hemos publicado, ideas del proyecto y entre otra información relevante. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.